Muy buenas tardes, estimados amigos televidentes. Me da gusto una vez más estar aquí con ustedes en nuestro programa Comunícate, el programa en el que comentamos, en el que analizamos la comunicación como un fenómeno que nos rodea, que nos apabulla, diría yo, viéndolo, analizándolo desde diferentes perspectivas, desde diferentes plataformas, pero como un fenómeno que domina en esta era de la comunicación, de la información. El tema de hoy, así como lo planteo, creo que suena un tanto curioso, ya que me refiero a un método de preguntas para redactar mejores documentos. No sé a ustedes cómo les suene, método de preguntas para redactar mejores documentos. Pues vamos a entrar en él para que ustedes vayan viendo que este método puede ser muy efectivo en los muchos momentos que somos o estamos obligados a redactar documentos de diferente índole. Pueden ser documentos muy cortos, un memorándum, puede ser pues un correo, hasta pueden ser informes largos, a lo mejor el diseño, primero el diseño de un proyecto, luego ya en sí el proyecto, o bien un informe, en fin, ya documentos de mayor envergadura, documentos mayores de extensión, de contenido más importante. Entonces, a la hora de redactar estos documentos, vamos a ver lo que yo les voy a comentar hoy, que es cómo vamos a ver que existe un método de preguntas, es decir, de preguntas que nos hacemos al redactar ese documento, y esas preguntas nos van a ayudar a hacerlo mejor. Como ustedes saben, cuando vamos a redactar un documento, pues nos vemos obligados a poner orden en nuestras ideas. Es decir, antes de plasmar algo en un documento, con una pluma, ante un teclado, en fin, ante cualquier dispositivo, pues debemos de poner en orden las ideas. Es decir, primero poner orden dentro. Y debemos, ya que tenemos en orden esas ideas, pues utilizar las palabras, el lenguaje más propio, a usarlo correctamente, por ejemplo, los signos de puntuación, es decir, tratar de evitar todo lo que no es correcto. En ese sentido, el redactar, podemos decir que redactar es ordenar. Ordenar, primero porque, como ya les dije, para plasmarlo en un lenguaje ya escrito, primero hay que organizar el pensamiento, es decir, hay que utilizar lógica. Y ya después hay que ordenar las palabras en tal forma que nos expresemos con claridad, con corrección. Es decir, ya usamos la gramática. Pues desde luego la sintaxis, la morfología, la ortografía. En ese sentido, podemos decir que cuando nos decidimos ya a redactar, es decir, cuando nos atrevemos ya a escribir, debemos de tomar en cuenta que cualquier escrito, por breve, por sencillo que sea, en realidad un escrito es como una carta de presentación de nosotros mismos, es como una tarjeta de presentación, es decir, ese escrito nos retrata de una manera objetiva, es decir, mediante palabras, ya que es un documento escrito. En ese sentido, pues el que ve ese documento de inmediato va a saber o va a conocer pues nuestro nivel, por ejemplo, de preparación, nuestro nivel de escolaridad, nuestra cultura, nuestra manera de escribir, si sabemos o no escribir, si sabemos ser ordenados, si tenemos lógica, y desde luego también muestra qué cuidado ponemos nosotros al realizar las actividades. Por otro lado, escribir bien, redactar bien, a las personas les da autonomía.
Les da autonomía porque ya no van a depender de otras personas para ello. En ese sentido, contribuye a aumentar la autoestima y desde luego nos da seguridad y pues evita que dependamos o estemos a expensas de otras personas que son las que redactan. Ustedes seguramente les ha tocado que hay personas a veces que están en posiciones laborales de alto nivel y sin embargo requieren tener pues como asesores, como ayudas a personas que realmente pues les hagan sus escritos, ¿sí? En ese sentido pues se requiere tener esa autonomía, tener esa libertad para poder y escribir. En forma muy general, los pasos que se siguen para escribir un documento, pues yo anoté 6, pueden ser más o son más desde luego. Pues lo primero que hay que saber es qué voy a escribir yo, es decir, tener claro lo que yo voy a informar, lo que yo voy a proponer, lo que yo voy a escribir, lo que yo quiero decir. Y desde luego debo pensar en el que lo va a leer. No es lo mismo hacer un documento dirigido, digamos, a personas de escolaridad media o a personas que son trabajadores pues de todo una dirección o un área, a por ejemplo dirigirse pues a un gerente o a un director general. Hay que desde luego planificar o planear, ordenar las ideas y ordenar los textos. Finalmente o posteriormente hay que redactar, hay que revisar y desde luego en todo esto utilizar ayudas. Para redactar necesitamos ayudas. Por ejemplo, tener a alguien que realmente domine el lenguaje, que pueda ser nuestro asesor o nos ayude a revisar. Desde luego el apoyo invaluable actualmente de Internet, los diccionarios, enciclopedias, en fin, una serie de ayudas que debemos de tomar en cuenta. Y con esto llegamos a proponerles que nos vamos a hacer una serie de preguntas para redactar bien o redactar mejor documentos. Estas preguntas, algunas nos las vamos a hacer antes de comenzar a escribir. Otras nos las vamos a hacer cuando estamos ya redactando el documento y otras nos las vamos a hacer ya una vez que hemos terminado ese documento. Entonces, básicamente son preguntas repartidas en 3 momentos de la redacción de un documento. Vamos a comenzar a plantear algunas preguntas que nos haríamos o nos habemos de hacer antes de comenzar a escribir. La primera, pues, ¿quién va a leer el documento? Es decir, ¿a quién va dirigido el documento? Esa pregunta nos va a responder o nos va a colocar en, por ejemplo, qué nivel de lenguaje vamos a utilizar. Nos va también a aclarar qué tipo de información o qué nivel de información podemos dar. Nosotros no podemos dar determinada información a personas cuya jerarquía no amerita ello. Entonces esto nos va a ubicarnos. También, ¿cuál es el propósito del escrito? Es decir, ese escrito, ¿para qué lo hago? Si me piden un informe, pues ya sé que es para informar lo que yo estoy haciendo. Si yo con ese escrito pretendo, por ejemplo, quizás que me asciendan en el trabajo, pues ya sé cuál es el propósito. Ese documento lo estoy haciendo para un ascenso. Así pues, ¿quién lo leerá y cuál es el propósito del escrito? Son las 2 primeras preguntas que continuaremos una vez que termine esta pausa.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ya que tuvimos claro quién leerá el documento, cuál es el propósito del escrito, nos habremos de preguntar que cuál es el alcance de ese documento. No es lo mismo hacer un escrito rutinario, es decir, un escrito de tantos que hacemos al día o a la semana, que hacer ya un escrito que tiene una gran trascendencia, que tiene un gran alcance por su contenido o por la persona que lo solicita. Ahora, saber también para qué se ha pedido, es decir, me piden este documento de una forma rutinaria o bien me lo piden porque de ese documento va a depender alguna toma de decisiones o de ese documento va a depender el que yo pueda acceder a una mejor posición, a un mejor salario. Bueno, hay que saber entonces para qué me han pedido ese documento. ¿De cuánto tiempo se dispone para la redacción? Es decir, si me piden un documento rutinario, pues si tengo yo una hora, pues es suficiente. Pero si me están pidiendo un documento de gran trascendencia, de gran alcance, pues debo saber yo cuánto tiempo dispongo y si ese tiempo es suficiente. Si no, pues para comentarlo, para negociarlo con la persona que me lo está pidiendo, o si no, para yo decir, pues ahora me voy a desvelar porque este documento requiere mucho más tiempo, ¿sí? Entonces hay que saber cuánto tiempo se dispone. Ahora, también saber qué directrices, qué políticas o qué instrucciones hay que tomar en cuenta de forma obligatoria. En casi todas las organizaciones, en todas las empresas, en todos los trabajos, pues hay políticas internas, hay directrices que hay que tomar en cuenta. Entonces, hay que conocer perfectamente esas directrices. No sé si ustedes sepan que, por ejemplo, los periódicos, las revistas, generalmente tienen hasta un libro donde instruyen a los que trabajan allí de cómo hay que escribir. Y no es de buena ortografía, no es de buena redacción, sino qué políticas hay que seguir. Por ejemplo, qué palabras no deben utilizarse, por ejemplo, qué afirmaciones no deben hacerse. Es decir, son ya directrices, son políticas propias. También debemos decir, bueno, ¿y qué voy a incluir en el documento?
pues deberemos de comenzar a pensar, a contar con todo el contenido, con la información que va a incluir ese documento. Ahora, también hay que ver cuáles son los elementos de mayor importancia y de menor importancia, es decir, hay que poner un orden, un gradiente, los grados de importancia que tiene esa información, ese contenido, para darles el peso necesario y no caer en un escrito donde lo menos importante ocupa más espacio, es más extenso, y lo que realmente es de mayor importancia, pues a lo mejor nada más se menciona casi como incidentalmente. Otra pregunta es, ¿quién me puede ayudar? Esta es muy importante, ya que como les dije antes, pues en la redacción, yo diría casi en todas las actividades humanas, siempre requerimos de apoyo, siempre requerimos de ayuda. Entonces hay que ver quién o quiénes son los que nos van a poder ayudar. Ya que tenemos la información, decir, bueno, esto que tengo ya, esto que reuní de información, ¿es suficiente? Pues hay que ver si es suficiente para el propósito, para la persona que lo pidió, hay que saber. Porque puede ser que sea un documento que muy breve por la persona que lo pide, pero que a diferencia de eso, por la persona que lo está solicitando, por el propósito del documento, deba ser un documento amplio, casi exhaustivo. Ahora, ¿qué nivel y qué estilo requiere para que comprendan los lectores? Pues aquí la pregunta de quién lo va a leer es la que nos va a ubicar, bueno, ¿qué lenguaje voy a utilizar? ¿Qué estilo? Porque dependiendo digamos, del nivel educativo, del nivel escolarizado, del nivel académico de las personas, pues dependerá el que yo utilice determinado lenguaje y determinado estilo de escribir. Ahora, también hay que ver en qué forma puedo yo ordenar el contenido para que se ahorre espacio y tiempo a los lectores. Quizás haya que hacer resúmenes, quizás haya que hacer cuadros sinópticos, quizás haya que poner mapas conceptuales, en fin, definir de qué forma voy yo a explicar, a exponer, ahorrando espacio, ahorrando tiempo a los lectores. Ahora, decir, si la información es muy compleja, si la información es demasiado amplia, pues desde seguro hay que definir que tenemos que incluir tablas de contenido, quizá hacer no un solo índice, sino varios índices en el documento, quizá incluir en cada parte del documento un resumen y comenzar el documento con un resumen general. En fin, hay que decidir eso de acuerdo a la complejidad del contenido. Ahora también decir, bueno, qué datos concretos, qué ejemplos, qué detalles, qué ilustraciones se requiere para que el documento tenga mayor claridad y sea más objetivo. ¿Qué hechos deben ser interpretados? Es decir, si yo incluyo algunos hechos, pues algunos quizá nada más hay que incluirlos como tales, pero otros quizá haya que interpretarlos, hay que tomar incluso una posición. La persona que escribe y está narrando un hecho, pues seguramente, aparte de explicarlo bien y de incluir todas las incidencias, deberá de tomar una posición ante ese hecho. ¿Qué parte del escrito debe de resaltar? ¿Qué parte del escrito debe de considerarse como que es el meollo, que es lo más importante y de alguna forma hay que resaltarlo? Pues eso también, esta pregunta, no la habremos de hacer antes de hacer un escrito. Ahora, ya durante la redacción de ese escrito, también hay que hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, si ya que lo estamos redactando, si estamos cumpliendo con lo que nosotros organizamos antes de comenzar a escribir. Dijimos que antes de comenzar a escribir hay que copiar información, hay que ordenarla. Entonces decir, bueno, estoy cumpliendo con esa organización que acordé yo
en la parte previa. Estoy respetando el tiempo disponible, porque puede ser que ya tenga la información, que tenga todo bien organizado, pero que ya no tenga yo el tiempo disponible. Entonces, ¿qué medida voy a tomar? Voy a pedir más tiempo, voy a emplear más tiempo del propio, es decir, incluso un tiempo fuera del trabajo. Es decir, ¿qué voy a hacer? O bien voy a apoyarme en otras personas para que me ayuden, en fin, tomar una decisión en función del tiempo. Se debe de redactar, eso sí, de la forma más rápida, casi digamos sin parar. Hay que redactar, hay que organizar toda la información que tengo y dejar para después pues el arreglo, el adorno, ¿no? Y de tal manera que el documento se redacte, digamos, de una sola sentada, como decimos, y que no pierda pues orden, no pierda agilidad, no pierda fuerza, no pierda brillantez. Porque si lo hacemos un rato ahora y otro mañana y otro pasado mañana, pues se enfría. Y no, hay que tomar el documento así en caliente y de una sentada tratar de terminarlo, ya que después ya se corregirá, ya se revisará. También hay que ver que si nosotros vimos que es un documento muy largo, si se puede trabajar en diferentes periodos, ya que pues por su extensión no lo puedo hacer de una sentada. Eso ya se vería en función del tipo de documento o de la extensión del documento. Es decir, también ver, estoy incluyendo todo el material disponible, aunque quizá después pueda yo suprimir algo, pero de momento voy a tener que incluir todo el material disponible. También decir si en la redacción estoy aplicando las normas, las reglas gramaticales y de redacción. Eso es muy importante, de que desde que yo hago la primera versión, ya cuide eso de aplicar la redacción correcta. Después de haber redactado el documento, también yo me puedo preguntar, ya tengo el documento, digamos la primera versión, es decir, el contenido es lo bastante completo para lo que se persigue, es decir, de acuerdo al propósito, de acuerdo a los alcances, de acuerdo al lector. Este documento que ya tengo en la mano es completo, tomando en cuenta al objetivo del documento, al que lo va a leer, al alcance del documento. ¿Es completo? Es una pregunta. Decir, ¿es claro el contenido? Sí, desde el principio es claro, porque si es confuso desde el principio, se corre el riesgo de que ya no lo lean y te lo regresen y te digan, no, pues este documento hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. La relación, el nexo entre un párrafo y otro, está bien hecha, es decir, está claro, porque a veces hay párrafos que se contradicen uno y el otro, o bien que un párrafo desarrolla una idea y el siguiente cambia totalmente. Entonces hay que ver si hay lógica, si hay buen orden entre los párrafos, entre las partes del documento, y ver si ese orden, si esa secuencia es clara. Ahora decir, las conclusiones que yo incluí en ese documento dejan en el lector pues lo que él esperaba. Hay que ponernos del lado del lector y decir, bueno, ya leí mi documento, esto sí me deja claro, lo que concluye sí me es útil, lo que concluye sí me permite hacer o lograr el propósito para el que se pidió. También preguntarnos si se requiere meter más detalles, si hay que poner más ejemplos, poner más ilustraciones, poner más gráficas. Es decir, eso también es una pregunta para después de que se redactó. También preguntarnos los puntos principales
están suficientemente aclarados o expuestos, lo que decíamos antes, lo importante, los puntos principales deben desarrollarse todo lo necesario, no así los puntos secundarios, los puntos que son de tipo accidental, esos pues se pueden tocar muy, muy levemente, pero lo fundamental, lo principal, debe de estar bien aclarado, bien expuesto. Ahora bien, el estilo que se adoptó facilita la lectura con rapidez, es decir, no es confuso de tal manera que el lector tiene que leer muy despacio y volver a leer porque no está claro. Se ha logrado el significado exacto, es decir, lo que contiene el documento, tanto en su lenguaje, tanto en su contenido, tanto en su parte gráfica, realmente significa o expresa lo que yo me propuse de acuerdo al lector, de acuerdo al propósito, de acuerdo a la finalidad de ese documento. También hay algún material que deba quitar. Ya dijimos que hay que incluir todo el material disponible, pero ya después de terminada la redacción, sí nos podemos preguntar, bueno, ¿realmente todo debo de incluirlo o debo de quitar algo, debo de resumir o incluso eliminar algunas partes? También decir, bueno, mi redacción es directa, es clara, es precisa, es efectiva, es un lenguaje efectivo, es decir, es un lenguaje entendible y que lleve a cumplir los propósitos de ese documento. Ya un poco pensando en la parte formal, en la forma, antes hablábamos del contenido, ahora hablamos de la forma. El documento está escrito en las fuentes adecuadas, es decir, el tipo de letra adecuado, y en los puntos para permitir una fácil lectura, es decir, puntos, hablamos del tamaño, es decir, entonces debemos de escribir con la fuente más adecuada y en el tamaño más adecuado para que sea fácil la lectura. El formato es el adecuado. En formato, pues nos referimos, por ejemplo, si el documento lo debemos presentar en hojas en forma vertical o en forma horizontal, ¿sí? Si lo debemos de presentar nada más impreso o quizá más bien lo debemos entregar en una USB o en un disco, ¿verdad? A lo mejor el documento no requiere ir impreso, sino simplemente presentado, como decimos, en digital. Entonces, ya que tenemos eso, bueno, este formato es el adecuado, impreso, en digital, en un disco, en fin, quizá en un video, quizá en una presentación en PowerPoint, en fin, ya ese es el formato y el que elijamos estará también en función del lector, está en función también de para qué se va a utilizar ese documento. ¿Los cuadros y las gráficas están bien elaborados y son claros? Es otra pregunta que habremos de hacernos ya una vez concluido. Con esto terminamos las preguntas y hacemos una breve pausa.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Una vez que ya terminamos con las preguntas que sugerimos se hagan antes de redactar, durante la redacción y después de la redacción, vamos ahora a proponer unos puntos que debemos de tomar en cuenta para la redacción. El primer punto que recomendamos es que debemos de leer buenas obras literarias y utilizar frecuentemente los diccionarios para incrementar y para enriquecer nuestro léxico. Yo creo que una buena meta es que domináramos vamos a decir, un 10% de las palabras que incluye el diccionario de la Academia de la Lengua. Entonces hablaríamos de unas 9,000 palabras. Yo creo que si logramos eso, ya estamos en condiciones casi perfectas para redactar bien. También debemos redactar frases y párrafos cortos. Yo diría de unos 16 a 20 palabras, no hacer párrafos muy largos. Utilizar también palabras, frases y oraciones sencillas. No hay que ser de lenguaje rebuscado, no hay que utilizar palabras raras, sino en lo posible palabras usuales, palabras familiares. Es decir, palabras breves con preferencias a las largas. Es decir, que sean palabras pequeñas, cortas, párrafos cortos, de tal manera que facilite la lectura. Utilizar los verbos en voz activa en lugar de voz pasiva, ¿sí? Por ejemplo, decir que me invitaron a ir a tal lado y no yo fui invitado a ir, ¿no? Es decir, me invitaron en lugar de yo fui invitado, es un ejemplo. Emplear una redacción que sea convencional y evitar el uso de las llamadas jergas técnicas, es decir, cada profesión tiene sus diferentes palabras técnicas, pues evitar utilizar eso en este tipo de documentos. Utilizar también expresiones variadas, ¿no? Para que no sea monótono. No repetir muchas palabras, utilizar, por ejemplo, los sinónimos para que no sea monótono. También, pues, redactar con vida, con colorido, es decir, que no caigamos tampoco en la retórica o ya que pretendamos ser escritores de literatura, es decir, no estamos haciendo una poesía,
ni un cuento, menos una novela, sino son documentos de carácter administrativo, de carácter operativo, y en ese sentido pues son documentos que deben ser claros, pero sí tampoco que sean aburridos. Emplear en ese sentido una redacción pues que sea muy familiar, muy usual, con palabras comunes. Es decir, debemos escribir para expresar, para comunicar, no escribir para querer impresionar. Hay personas que cuando hacen un escrito quieren impresionar al que lo va a leer y generalmente eso se les revierte porque no impresionan, sino que les dicen, no, pues usted vuélvalo a hacer y explíquese con mayor claridad, explíquese mejor. También hay que escoger ilustraciones claras y concretas, no figuras abstractas que nada dicen, no figuras o fotografías que no sean nítidas, porque eso, en lugar de ayudar a mejorar un documento, realmente lo que hacen es hacerlo más difícil de leer. En conclusión, diríamos que como una norma general para redactar hay que emplear un lenguaje que se acostumbra institucionalmente y también respetando los usos y las prácticas de la organización en la que estemos nosotros implicados, o también en los usos y prácticas de las personas con las que estamos comunicándonos. Y esto es muy importante porque incluso pues, puede implicar que dejemos de lado algunas de las recomendaciones que les estamos dando. Podemos sacrificar algunas por ser fieles a la organización o a la persona a la que nos estamos refiriendo. Vamos a terminar dando algunas ideas de cómo revisar un documento escrito. La revisión de un documento, desde luego, debe hacerse con mucha atención, con lupa, para que el resultado pues, sea obtener un buen documento y que sea un documento definitivo. Para ello, nunca dejar de apoyarnos en otras personas que van a encontrar errores que nosotros ya no vemos. Es difícil hacer una revisión queriendo revisar el documento en todo. Por eso es recomendable que se hagan varias lecturas del documento y en cada lectura nos vayamos fijando en un aspecto. Yo propongo que se revise en su organización, en su exactitud, en su consistencia, en la sintaxis, en la ortografía, en el estilo y en el formato. En cuanto a la organización, pues hay que buscar qué defectos tienen la relación de unas palabras, de unos párrafos con otros, qué se omite, qué está dicho en exceso, qué le falta orden y unidad, qué pudiera escaparse al haber formulado y revisado el bosquejo. Es decir, ver primero, leerlo, pero nada más revisar la organización. Después darle otra lectura para ver su exactitud. Es decir, si en la transcripción de los hechos o de las ideas del contenido hubo exactitud, hubo fidelidad, si las cifras que se manejan son las exactas, si hay una uniformidad en el estilo, es decir, estamos viendo exactitud. Luego darle otra lectura para ver la consistencia, es decir, si tiene coherencia, por ejemplo, entre sus partes, si en la introducción y el resto del trabajo hay congruencia, hay coherencia, si las premisas y las conclusiones pues son las que deben derivarse, que se derivan con lógica del cuerpo del documento. Si lo que se ha sintetizado, si lo que se ha resumido, realmente rescata todo aquello que era el contenido largo. Si las ilustraciones son las adecuadas, es decir, si son claras, si son las que se requieren, quizá sean pocas. Yo diría que en el caso de las ilustraciones no hay que pecar por exceso, simplemente hay que poner las necesarias. También revisar, por ejemplo, si los encabezados son los adecuados. Esto en cuanto a una lectura para ver la consistencia. Otra lectura, una cuarta lectura, sería ya para ver
la sintaxis, es decir, la sintaxis es si está bien redactado, si hay coherencia, si todas las oraciones tienen sujeto, tienen predicado, porque muchas veces tenemos frases que no hay sujeto o no hay predicado. También ver la claridad, la corrección, si las palabras son las correctas, las precisas, si tenemos una forma concisa, si la extensión es la necesaria, si podemos simplificar algunas expresiones, si requerimos, por ejemplo, emplear sinónimos para evitar repeticiones de palabras, si los encabezados tienen una uniformidad, es decir, si todos van al margen, todos van al centro, van en negritas, en fin, que haya uniformidad. Si en los párrafos de uno a otro hay un buen contexto, hay una buena secuencia, una continuidad. Si los signos de puntuación los utilizamos correctamente, porque ya sabemos que una coma puede cambiar todo el significado de una frase. Si la colocamos mal, podemos decir todo lo contrario que queríamos decir. Y por último, pues el formato, es decir, referido a márgenes, a espacios, a sangrías, a los cuadros, a las gráficas, a las fuentes, a los puntos, el tamaño de las fuentes, a la encuadernación, si es impreso. Ya decía yo que si no es impreso, si viene en digital, pues lo mismo, ver si el documento a lo mejor está en PowerPoint, si tiene los efectos necesarios, si le voy a poner sonido o bien va a ser un documento nada más para leerse, o bien si se va, aunque se tenga ahí, va a haber una voz que lo va a estar explicando, es decir, todo aquello que puede contribuir a que ese informe, a que ese documento sea el más adecuado, el más claro, el más preciso, es decir, que ese documento responda a las primeras preguntas que nos hicimos antes de redactarlo, es decir, si está congruente con el lector al que está dirigido, si está congruente con el propósito, con el fin para el que lo estamos o lo hemos redactado, si corresponde, eso es muy importante, al alcance que queremos con ese documento. Decía yo que si es un documento rutinario, de los que todos los días estamos reportando, pues allí quizá no haya que cuidar tanto, pero si es un documento que tiene una mayor trascendencia, que va a implicar toma de decisiones, que va a implicar quizás una mejor posición para el que lo está haciendo, es decir, si es de trascendencia, pues entonces sí requerirá que lo sometamos o nosotros nos sometamos a esta sugerencia del método de preguntas para redactar mejores documentos. Pues estimados televidentes, espero que con estos comentarios sobre el método de preguntas, pues les hayamos comunicado algo práctico, algo que les pueda facilitar, que les pueda ayudar a redactar mejores documentos. Como les decía, los documentos escritos son muy importantes, dado que permanecen, puede ser en forma física, si es un documento escrito, o en forma digital, pero allí está, es decir, refleja a la persona que lo hizo, lo presenta positiva o negativamente. Es decir, es muy importante que cuidemos los documentos escritos. Y como digo, no importa el formato, sino que importa el contenido, importa la forma en que se redactó, importa finalmente que sea un documento que refleje lo que nosotros queremos decir, que conteste lo que nos pidieron y desde luego que esté bien escrito, bien presentado, que sea claro, que tenga la extensión necesaria, que ni se quede corto ni sea muy largo y que el que lo lea lo comprenda, lo entienda, no necesite aclaraciones,
sino que realmente ese documento cumpla con sus funciones, que son desde luego siempre de trascendencia. Muchas gracias por haber acompañado en este programa. Los esperamos todos los lunes a las 2 de la tarde en este programa, donde comentaremos, sea nosotros o sea con algunos de nuestros invitados, aspectos siempre relacionados de alguna manera con el grande, amplio e importante asunto de la comunicación. Muy buenas tardes.